Bienvenidos amigos, esto es De Camino, programa 342. Nuestra vertiente número 3 es la que tiene que ver con primeros cristianos y después de una serie más bien extensa en que nos referimos a los padres de la iglesia, hace poco hemos iniciado otra serie sobre las persecuciones. Indudablemente uno de los rasgos más dolorosos en cierto sentido, pero también más heroicos, más nobles, más grandes de aquellos primeros testigos del Evangelio. Hoy nos vamos a referir a las persecuciones que sucedieron en el ámbito judío. ¿Por qué los cristianos resultaban insoportables? ¿Por qué resultaban un fastidio, un problema, un dolor, una incomodidad para los judíos de aquel tiempo? Veremos que las raíces se remontan a la persona misma de Jesucristo y al hecho de que Cristo no fue aceptado como Mesías por la mayor parte de aquel pueblo judío. Así que bienvenidos, persecuciones de los judíos hacia los cristianos en los primeros siglos es nuestro tema de hoy. Esto se llama De Camino. Si leemos los evangelios, encontramos un conflicto cada vez más fuerte entre nuestro Señor Jesucristo y varios grupos de judíos de aquella época, especialmente fariseos y escribas, que solían actuar juntos, luego también con los herodianos, que eran, por supuesto, los partidarios y los grandes apoyos del rey Herodes. Luego tenemos también a los saduceos, que eran la casta sacerdotal, y también encontramos huellas de los celotas, que estaban convencidos de la manera de deshacerse del Imperio Romano a través de la violencia, siguiendo el estilo de los macabeos. Todos estos fueron adversarios de Jesucristo. Todos ellos consideraban que la predicación de Cristo era inútil o era perjudicial o era una especie de distracción que no iba a permitir la llegada del reino de Dios, por lo menos la llegada del reino de Dios como ellos la entendían. Esos fueron los principales adversarios de Cristo. Esta oposición que hubo contra Cristo, de alguna manera se trasladó después a los cristianos, de manera que nosotros nos damos cuenta que muy particularmente los saduceos fueron adversarios acérrimos de aquella primera generación de cristianos. Los saduceos, repito, eran la casta sacerdotal. Tratemos de sistematizar un poco en qué consistían esas persecuciones, o mejor, qué motivación tenían esas persecuciones de los judíos contra los cristianos. Y nos encontramos con que hubo como tres tipos de motivaciones. Unas que podemos llamar propiamente religiosas, otras que podemos llamar prácticas o políticas, y otras que podemos llamar tradicionales. Vamos a mirarlas por separado. Las objeciones de tipo religioso aparecen ya desde los evangelios y tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que Cristo llame a Dios su Padre y despliegue una autoridad que realmente le pertenece solo a Dios. No se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo utiliza una expresión en el Evangelio de San Mateo. Dice, pero yo os digo. Menciona mandamientos, algunos directamente mandamientos de la ley de Dios, y luego añade, pero yo os digo. Eso es situarse en una autoridad inmensa, eso es ponerse al mismo nivel de Dios. Y hay otras expresiones de Cristo que son así parecidas. Por ejemplo, cuando Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si nosotros leemos al profeta Isaías, nos damos cuenta cómo era de serio este tema del sábado. De hecho, se consideraba el descanso sabático como un mandamiento específico del Dios único para su pueblo único y amado. Entonces, ¿qué puede significar esta expresión?
el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién puede ser Señor de una institución, como era el sábado, una institución dada por Dios mismo? Además de eso, nos encontramos con que Cristo dice a algunas personas, tus pecados son perdonados. Y claro, pues todos estos judíos tenían claro que el único que perdona pecados es Dios. Entonces, que venga alguien a decir así directamente, no que el Señor te va a perdonar o que el Señor te perdone, sino que tus pecados están perdonados, esa declaración parece de una audacia que realmente corresponde más a una blasfemia dentro de la mentalidad de aquellos judíos. Entonces, para ellos Jesucristo estaba tomando el lugar de Dios. Y hay un texto del Evangelio de Juan donde toman piedras para acabar con la vida de Cristo. Y él dice, ¿por qué obra buena me van a apedrear? Y ellos dicen, no, no es por ninguna obra, sino porque siendo hombre, ahí te queda eso de tarea para que tú lo busques. Fíjate la acusación que le dicen, siendo hombre, te haces igual a Dios. Claramente, ese es un rechazo a Cristo, y este rechazo a Cristo, pues está indicando que Cristo solo podía ser o el verdadero Hijo de Dios, o podía ser una especie de impostor, o una especie de blasfemo. Y según la ley de Moisés, pues quien fuera impostor o blasfemo no merecía otra cosa sino ser eliminado. Este es el repudio que sienten hacia Cristo desde el punto de vista puramente religioso. ¿Cómo se traduce este repudio en el caso de la predicación de los apóstoles? Pues nos damos cuenta que en tiempo de los apóstoles hay una expresión que ellos van a utilizar mucho, y es que los apóstoles hablan de en el nombre del Señor. De hecho, la práctica apostólica, siguiendo el mandato de Cristo, pues habla del nombre de Jesús. Pero bautizar en el nombre de Jesús no es otra cosa sino una proclamación de que Jesús es Dios. Es decir, esta práctica de los apóstoles era la continuación de todo aquello que resultaba detestable para muchos judíos, que era lo que hemos puesto aquí, siendo hombre, te haces igual a Dios. Entonces, eso es insoportable. Y cuando ellos bautizan en el nombre de Jesús, cuando ellos realizan un milagro, como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando ellos hacen un milagro en el nombre de Jesús, ¿quién hace eso? Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y no te encontrarás que nadie diga, tú vas a ser sanado en el nombre de Isaías, en el nombre de Jeremías, en el nombre de Ezequiel, en el nombre de Sofonías. Entonces, lo que estoy destacando con esto es que los motivos de rechazo a Jesús pasan también por los rechazos a los apóstoles y por consiguiente a toda aquella primera generación cristiana. Hay otra serie de temas, hay otra serie de acusaciones que tienen que ver con razones prácticas, y la más importante de todas, esto va a ser una sorpresa para algunos, dentro de las razones prácticas está el tema, para ellos delicadísimo, el tema de la resurrección. Efectivamente, los apóstoles predicaban que Cristo había resucitado, pero predicar la resurrección era algo terriblemente peligroso, terriblemente subversivo dentro de aquel mundo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, nosotros encontramos que quienes creen en la resurrección resultan ser valientes guerreros, y estos valientes guerreros lo arriesgan todo. Ese es el gran peligro. Los que creen en la resurrección lo arriesgan todo. Y el que arriesga todo, pues ¿qué crees que hace? Pues que se va a entrar en lucha frontal contra el Imperio Romano. ¿Y qué era lo que ellos temían? Pues es lo que nos encontramos en las palabras del sumo sacerdote Caifás. Las palabras de Caifás son, van a venir los romanos, van a acabar con el lugar santo, van a acabar con Jerusalén, van a acabar con todo. Entonces, predicar la resurrección
significa exponerse a que lleguen los romanos y lo destruyan todo. Creer en la resurrección significa darle una gasolina a la gente, darle una fuerza a la gente, darle un impulso a la gente que los va a poner en confrontación directa con los romanos. Entonces, creer en la resurrección es ponernos a todos en un peligro inmenso. Y por eso leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que intentaron prohibirles que predicaran la resurrección. No, no hablen de eso, no hablen de eso, porque ellos presentían que ahí iba a estar una especie de gasolina y que eso iba a producir un incendio espantoso, iba a motivar la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y el final del pueblo. Finalmente, debemos hablar también de otras razones que las podemos llamar razones tradicionales. ¿Cuáles son esas razones que llamamos aquí tradicionales? Razones tradicionales tienen que ver con el modo como los judíos habían organizado su vida. Desde el siglo VI antes de Cristo, muchos judíos habían sido deportados. A eso se le llama la diáspora. La diáspora es la dispersión, literalmente quiere decir el regar semillas. La diáspora es la dispersión de los judíos, pues por diversas persecuciones que ellos mismos sufrieron, empezando por toda la opresión de los asirios, pero más claramente la opresión de los caldeos. Todo esto sucede desde el siglo VI antes de Cristo. Entonces hay comunidades de judíos en Alejandría, hay judíos en Antioquía, hay judíos en Lidia, hay judíos en Listra, en Derbe. Estas distintas comunidades de judíos tenían su propia organización en torno a algo que se llamaba la sinagoga. Y habían aprendido, dentro del régimen de sinagoga, habían aprendido a convivir, que lo llamo mejor un sobrevivir, habían aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Pero ¿qué sucede? Que llega, por ejemplo, el apóstol San Pablo con una presión inmensa. ¿Y cuál es esa presión? No es la presión de la violencia, sino es la presión del Evangelio. Porque resulta que el Evangelio viene a cambiar radicalmente esto. El Evangelio viene a traer otra forma de vida, otra forma de comunidad. Y cuando se da otra forma de comunidad, quiere decir que ahora la autoridad ya no va a estar, ojo con esto, la autoridad ya no va a estar donde tradicionalmente estaba, en las familias que tradicionalmente lo tenían, con sus largas genealogías. Todo ese orden que estaba estructurado en torno a la sinagoga, pues colapsa. Ahora viene una nueva forma de autoridad que depende finalmente de quiénes, depende de los apóstoles. El mismo Pablo decía, yo fui a hablar con Pedro, Santiago y Juan, eso lo cuenta en la carta a los Gálatas, para ver si estaba predicando bien. O sea, los apóstoles son las columnas y así las llama Pablo. Eso estaba destruyendo el orden en el que habían sobrevivido los judíos. Entonces ellos veían, incluso en la diáspora, veían un peligro de subversión, un peligro de destrucción de la forma de vida que ellos conocían. Y por eso pues se van a dar tantas persecuciones de las cuales se habla, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que tiene eco en todo el Nuevo Testamento. Eso fue lo que sucedió en las persecuciones de judíos a cristianos. Quiero decirles que personalmente siempre me llamó la atención el lugar tan importante que tenía la resurrección en esto de la persecución de los judíos hacia los cristianos. Es algo que uno no descubre tan fácilmente, pero que en cierto sentido fue el elemento principal. Bueno, de todo aprendemos. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe ¿qué? Para que tu fe no se muera de hambre.